Buenos días y bienvenidos a todos a un nuevo estudio de la verdad de la Biblia. Seguimos en el estudio de la Epístola de los Romanos en el episodio 31. Hoy vamos a terminar el capítulo 12 de este libro tan interesante. Recordemos lo que vimos la semana pasada y cómo en los primeros versículos del capítulo 12 son muy importantes porque nos pone en lugar de lo que Pablo quiere decirnos, ¿no? Primero y más importante es como el agradecimiento que Pablo tiene por esa doxología que hizo en los últimos versículos del capítulo 11 y cómo lo racional es que nos presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo al Señor. Y después se nos dice que como resultado a esta entrega es también el de no conformarse al mundo y el de no tener un concepto mayor del que debamos de tener, con las implicaciones que vimos que esto tenía en la iglesia de Roma, con los problemas que había entre judíos y griegos, o judíos y gentiles, o judíos y bárbaros, ¿no? Porque todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Esto era una cosa muy importante que Pablo también quiere dejar claro. Hay muchos miembros, pero todos somos parte del cuerpo de Cristo con diferentes funciones. Así que después de esta introducción, Pablo va a enumerar ciertos dones y prácticas de cristianos que son derivadas de lo anterior, desde presentarse nuestro cuerpo como sacrificio vivo, lo cual es importante porque según cómo actuemos en acuerdo con estas normas, reflejará esto dónde estamos posicionalmente con relación a la introducción del capítulo. Recordemos esta forma de presentarnos y este agradecimiento al Señor por su obra en la cruz, ¿no? El primer don que Pablo va a mencionar es el de la profecía, seguido del servicio, enseñanza, exhortación, repartición, presidir y hacer misericordia. Y recordemos que esta parte del libro de Romanos es una parte más práctica y como del capítulo 1 al capítulo 11 hasta el final es una parte más teológica, ¿no? Aunque yo también creo que es práctica contextualmente en la carta de Romanos, pero aquí vamos a ver cómo Pablo ahora habla de la práctica de cómo debemos tratarnos todos como personas que forman parte del cuerpo de Cristo en una iglesia o en una comunidad cristiana. Vamos a empezar con el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Vamos a ver esta primera parte que dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Aquí vemos cómo Pablo habla de que Dios reparte dones según su gracia. Por lo tanto, una vez más, deja claro que es algo que viene de Dios y no de los hombres. Las ramificaciones de este concepto son parecidas a las que hemos visto con anterioridad con el ministerio de Pablo. Los dones también son por la gracia y no hay que vanagloriarse o pensar que somos superiores. Recordemos las palabras de Pablo a la iglesia de Corinto cuando dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no has recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Esto lo dice en 1 Corintios 4, 6 al 7. Así que vemos cómo es la gracia que nos es dada. Todo lo que tenemos es por gracia y no podemos vanagloriarnos de algo que hemos recibido como un don del Señor, como un regalo. Y dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Una de las cosas importantes que tenemos que ver aquí es que Pablo enfoca este versículo de una manera un poco diferente al que hemos visto antes en el versículo 3. Para esto es mejor ver los dos versículos uno al lado del otro. Que recordemos el versículo 3 que dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y aquí en el versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si veis aquí la diferencia, yo he puesto estos dos colores para ver que en el primer versículo se añade que Dios repartió a cada uno, pero en el segundo versículo no lo añade Pablo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Otra cosa también muy importante que tenemos que tener en cuenta es que la palabra que utiliza Pablo como medida también es diferente. En Romanos 12:3 Pablo utiliza metron, mientras que en Romanos 12:6 Pablo utiliza analogía o analogía, como queréis pronunciar. Aquí lo podéis ver conforme a la medida de fe. ¿Ves? Metron en Romanos 12:3 y en Romanos 12:6 vais a ver cómo dice conforme a la medida, la palabra es analogía o analogía, como queréis pronunciarlo en griego. La palabra metron se define como la medida, cantidad o parte. Por otro lado, la palabra analogía o analogía se refiere como proporción o en acuerdo con.
Esto es importante para hacer la diferencia entre los dos conceptos que Pablo está exponiendo. Como vimos la semana pasada, la medida de fe que Dios repartió a cada uno se podía entender como uno, la manera por la cual Dios reparte dones y la capacidad de reconocer quién es quien los da. En este sentido, la fe dada por Dios a todas las personas es la de poder reconocer que Dios es quien tiene el control. Y dos, la fe como el estándar por el cual los creyentes deben medirse a sí mismos. Estas son las posibilidades que vimos la semana pasada. Sin embargo, hay dos cosas muy importantes. En esta parte de Romanos, Pablo no menciona la medida de la fe que Dios repartió, como en el versículo 3 que hemos visto, sino conforme a la proporción o en acuerdo con la fe. Esto es una cosa muy importante. Y segundo, la palabra fe está acompañada por el artículo la, como podéis ver en esta imagen. Aquí ves el interlineal, la, tes y fe, pisteos, ¿vale? Importante. En la siguiente imagen vamos a ver el texto original, diferenciando las menciones de Pablo en el versículo 3 y en el versículo 6 con la adición del artículo la fe, en el versículo 6. Aquí veis Romanos 12:3, aquí veis Romanos 12:6. Aquí veis la palabra metron, como hemos visto antes, pisteos, fe, y aquí veis en Romanos 12:6 analogían y luego tes pisteos, la fe, el artículo la fe, y ves aquí como el artículo no está aquí. Y esto es importante también para saber lo que puede querer decir Pablo, ¿no? La adición del artículo hace que haya tres tipos de posibles interpretaciones a lo que Pablo quiere decir. Y como siempre hacemos aquí, os las exponemos para que podáis considerarlas. Uno se refiere al dogma cristiano. Como tiene el artículo la fe o la forma de la fe, entonces parece que ahora quiere decir la fe refiriéndose a la fe cristiana, a la creencia cristiana. De esta forma se entiende que hay que profetizar conforme a la doctrina cristiana. De aquí surgen dos vertientes también, las que piensan que no se puede profetizar una palabra de Dios en el sentido bíblico del oficio de profeta o don de profecía que sea contraria a la Biblia. Por ejemplo, decir por el Señor que Jesús no es Dios, por ejemplo, o que no resucitó. Aquí la profecía se entiende como revelación divina dada a una persona. Así que si esta revelación divina contradice la palabra del Señor, a la fe, en este sentido, como se interpreta lo que quiere aquí, o lo que podría decir aquí Pablo, entonces significaría esto, que la profecía tiene que ser conforme a la palabra del Señor y no contraria a la palabra del Señor. También los que piensan que profetizar solamente es hablar, enseñar o predicar la palabra de Dios. Aunque hablar de la palabra de Dios se puede entender como profetizar, no es el único significado. Y tenemos un estudio hecho sobre los dones muy interesante donde hablamos también de esto específicamente. Así que a los que piensen que profetizar se refiere a predicar conforme a la fe, también se refiere conforme a la doctrina bíblica de la fe cristiana. Y la segunda se refiere a la relación del profeta con el Señor, la medida de la fe de la persona. Y esto es importante porque parece, o según esta interpretación, parece que Pablo está diciendo que la veracidad de la profecía de un individuo puede depender de su relación con Dios. Esta profecía se entiende como una palabra profética de Dios dada a través de una persona. Si esta persona tiene una buena relación con el Señor, tiene una relación de fe en el Señor, de confianza en el Señor, que entrega su cuerpo como sacrificio vivo, etc., esta profecía va a ser conforme a esa relación con el Señor. Si esta persona no tiene una buena relación con el Señor, según esta interpretación, entonces la profecía no sería una profecía verdadera. Y tres, se refiere a la medida en el sentido de la fe que la persona ejerce al hablar lo que Dios está diciendo. Pues la profecía puede ser dos palabras que llegan al profeta, y al ejercer la fe, entonces la demás revelación es impartida y la palabra profética es dicha en su totalidad. Esta es otra también posible interpretación. Así que existen tres posibles interpretaciones con relación a lo que puede decir aquí Pablo con la fe y con el artículo de la fe. Y como hemos dicho, tenemos un estudio sobre los dones muy interesante y extenso en el que podéis ver también acerca de los dones espirituales en la iglesia, si están activos o si no están activos. Seguimos, versículo 7. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. La palabra que utiliza Pablo como servicio es diaconía. Se trata de un término general utilizado en el Nuevo Testamento para el servicio que los cristianos hacían, pero también utilizado para el servicio que hacían los diáconos. Esto se trata porque la palabra es derivada de diáconos. Algunos interpretan esto como que se trata del don de diaconado, lo que está diciendo aquí Pablo específicamente. Pero esto no está claro porque en otras ocasiones se utiliza esta palabra como el servicio ministerial en general. Un ejemplo entre muchos lo vemos, por ejemplo, en Hechos
1:15 al 17, donde dice lo siguiente: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Esta palabra ministerio es la palabra diaconía que acabamos de ver aquí ahora mismo. Así que puede ser que se refiere al servicio general de los siervos de Cristo, estos siervos que sirven al Señor, evidentemente. Así que no tiene por qué ser solamente relacionada con el diaconado, como ves aquí en este ejemplo. De hecho, el mismo Pablo, en Romanos 11:13, hace uso de esta misma palabra para hablar de su ministerio a los gentiles. Esto abre la posibilidad de que Pablo haga referencia a los servicios ministeriales en general. Aquí lo ves, por ejemplo, en Romanos 11:13, cuando dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Aquí la palabra ministerio es diaconía, la que justo también menciona aquí en el versículo 7 de Romanos 12. Luego dice: o el que enseña en la enseñanza. Este se trata del don de la enseñanza en general, pero particularmente el don de la enseñanza de la palabra de Dios en este sentido. La palabra utilizada por Pablo como enseñanza es didasco, y enseñanza, didascalía. Recordemos que en la iglesia hay dones de enseñanza, como vemos en ciertos lugares de la Biblia, como en 1 Timoteo 4:13, 5:17 y 2 Timoteo 3:10. Versículo 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dice, el que exhorta en la exhortación. Pablo utiliza ahora el verbo parakaleo para el que exhorta y la palabra paraclesis para la exhortación. Estas palabras indican ayuda, estímulo, consuelo, súplica, ruego, y también puede implicar un pedido fervoroso. Esto nos indica que el ministerio de la exhortación también es un don que es dado por Dios y que las personas que lo tienen que ejercer, que es lo que está aquí Pablo diciendo específicamente. Es muy importante remarcar que esto nos indica que no todo el mundo tiene este don, el don de exhortar. Importante. Sin embargo, tampoco indica que sea un don único como todos los demás, puesto que en ocasiones vemos a una persona ejercer más de un don. ¿Vale? Por ejemplo, en 1 Timoteo 4:13 vemos como Pablo le dice a Timoteo de ocuparse en la exhortación y en la enseñanza, didascalía, que es justo las palabras que acabamos de ver ahora mismo. Aquí lo podéis ver. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, paraclesis, lo que acabamos de ver ahora mismo, y la enseñanza, didascalía. Así que no significa esto que haya un don por persona, porque el Señor puede repartir más de un don a una persona, y aquí vemos uno, por ejemplo, como Timoteo, que tenía más de un don. Dice, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En esta parte vemos cómo va a cambiar de cómo tenemos que cumplir nuestro llamado, el que exhorta en la exhortación, etcétera, o cómo no debemos de usurpar otros llamados que no son los nuestros, a cómo tiene que ser la calidad del servicio, que va en contra totalmente de los estándares del mundo. Así que aquí vemos cómo Pablo cambia esta forma de abordar estos dones. Vemos aquí como dice el que reparte con liberalidad. La palabra liberalidad es aplotés, implica con sinceridad y con generosidad. Por lo tanto, si el don que nos da el Señor es el de repartir, hay que hacerlo con sinceridad, con generosidad y con amor. Si no se hace este servicio con este corazón, entonces, volviendo a lo que Pablo ha dicho desde el principio de este capítulo, no tendríamos este agradecimiento al Señor por lo que hizo por nosotros, y entonces tampoco presentaríamos nuestros cuerpos como sacrificio y también desecharíamos la gracia del don de Dios en nuestra vida, que es lo que vimos la semana pasada, cuando el Señor nos da un don que es por su gracia y no nos gusta y lo queremos hacer por fama, por ganancia personal de alguna manera, o no lo queremos hacer porque es una carga y no nos gusta, estamos rechazando el don de Dios, que es por gracia. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta a los que tienen dones en la iglesia, como hay que cumplirlos de la manera que el Señor quiere. Y una pequeña nota, hoy en día es fácil repartir comida, sobre todo cuando la paga la iglesia, ¿no? Pero en esa época repartían en la escasez y la persona que repartía podría quedarse con cosas o darlas por obligación sin amor, de la misma manera que Judas quitaba el dinero de las ofrendas que vemos en Juan 12:6. Por esto, te dice el Señor, si tienes que repartir, hazlo con liberalidad, no escatimes y que no te dé resquemor, porque ¿qué si el Señor te dice que le des el bonus que te han dado este mes? Así que tenemos que ver cómo
En esa época no era tan fácil como parece. Las personas que repartían era de lo poco que había en la escasez de la época. No es como hoy en día, que es muy fácil repartir de la iglesia. Cosas básicas de las necesidades humanas, ¿no? Así que vemos cómo hay que hacerlo con liberalidad. Hoy en día sería como si el Señor nos pidiese de nuestro propio salario algo para dar a alguien que realmente nos costase. Y si el Señor lo hace, tenemos que hacerlo con liberalidad, con amor, con generosidad, sin sentirnos mal, sin tener carga por servir al Señor, porque entonces rechazaríamos de una manera la gracia que el Señor nos da por este don de repartir. Seguimos, el que preside con solicitud. La palabra que Pablo utiliza como presidir es proistemi. Esta palabra se utiliza en el Nuevo Testamento para el servicio de liderazgo del obispo en la casa, por ejemplo, en 1 Timoteo 3, 4 y 5, y de los diáconos en 1 Timoteo 3, 12, como tiene que llevar su casa este liderazgo. Sin embargo, también es utilizada para el liderazgo en la iglesia. Esto lo podéis ver en 1 Tesalonicenses 5, 12, cuando dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden, por istemi, esta palabra que acabamos de ver aquí, en el Señor, y os amonestan, y que os tengáis en mucha estima, etc. Así que esta palabra también se puede utilizar para la iglesia, el que preside con solicitud. 1 Timoteo 5, 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble amor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, pues la Escritura dice no pones, etcétera, ¿no? Aquí vemos como la palabra que veis aquí, como gobiernan, es también proistemi, y tenemos estos dos dones que el Señor da y que parece que están a estas personas específicamente utilizando el Señor con estos dos dones, si se refiere a todos en general, o en particular, porque puede haber diferencias en ese sentido, ¿verdad? Seguimos, el que preside con solicitud. Solicitud es espoudé, significa hacerlo con esfuerzo, diligencia, rapidez, esmero, vehemencia y entusiasmo. Esto nos indica que la persona que preside no tiene que ser altiva, como algunos son en el mundo, que tienen una posición alta y son altivos. Y algunos en las iglesias también ocurre, lo cual no es lo que el Señor quiere. Por lo tanto, la persona que esté con una posición de presidir no tiene que hacerlo en orgullo ni pensando ser superior a los demás, que es todo el mensaje de Pablo aquí hasta ahora mismo. Recordemos las palabras de Pablo y Pedro relacionadas con las personas que presiden y cómo éstas deben de comportarse. En Tito 1, 5, 8 dice: por esta cosa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, vamos aquí, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. 1 Timoteo 3, 1 al 3, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Estamos viendo aquí este tipo de cualidades que está mencionando aquí Pablo para la persona que preside. 1 Pedro 5.2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Luego dice: el que hace misericordia con alegría. Esto implica el don de tener compasión de los demás que estén pasando por tribulación, por angustia, por un momento malo en su vida. Este don tiene que ser hecho con alegría y no por obligación. Esta misma palabra para hacer misericordia, que el mismo Pablo habla en Romanos 9:16, recordemos este versículo tan famoso, se trata de la palabra eleao, que implica tener compasión, hacer obras de misericordia. También la palabra la utiliza Judas en Judas 22:23 para hablar de tener misericordia de las personas que dudan, aunque la Reina Valera traduce esta palabra como convencer, pero es la palabra eleao que significa tener misericordia. Y vamos a hacer ahora una pequeña nota acerca de los dones. Pablo deja claro que tenemos que cumplir los dones que tenemos, pero esto lo hace de una manera franca. Uno, si tienes un don, tienes que ejercerlo y no quedarte de brazos cruzados. De no hacerlo, estarías en desobediencia y desechando el don que Dios te dio por medio de la gracia. Por lo tanto, rechazando la gracia de Dios, como hemos visto la semana pasada. Dos, si tienes un don, ocúpate de este don y no usurpes otros dones que no te son dados por el Señor. Esto es crucial para el crecimiento de la iglesia. Cuando las personas usurpan dones que Dios no les ha dado, entonces están en desobediencia y esto puede afectar la vida de la iglesia. Y solamente lo afecte, no solamente pueda, sino que afecta seguro. Es por esto que hay que ser cuidadoso con los dones que Dios ha repartido, cumplir la función que Dios ha dado y no usurpar dones que no nos han sido dados por Dios.
Recordemos que los dones son para la edificación de la Iglesia y para que todos estemos unidos porque somos todos parte del cuerpo de Cristo, como Pablo dijo en el versículo 5 de Romanos 12. Algo parecido a lo que Pablo indica también en Efesios 4, 11 al 13, cuando dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, etc. Así que vemos cómo estos dones, estos ministerios que el Señor da, que aquí Pablo expone unos cuantos de los muchos que hay, son para la edificación de la Iglesia, no para la destrucción. Por eso hay que estar centrados en los dones que el Señor nos ha dado y no usurpar los que no son nuestros y tampoco quedarnos de brazos cruzados, sino hacer los dones, que es lo que el Señor nos manda. Dice el versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. A partir de ahora, Pablo deja las funciones de los diferentes dones que Dios da a la Iglesia para centrarse en las virtudes que tiene que haber en cada cristiano. El primer énfasis se centra en el amor, una de las características principales de Dios, que vemos en 1 Juan 4:8, Dios es amor, ¿no? También es importante remarcar cómo, de la misma manera que en 1 Corintios 13 contrapone los dones con el amor, siendo este último el más importante de todos, en Gálatas 5:22, Pablo menciona el amor como el primer fruto del Espíritu. Dice, el amor sea sin fingimiento. El amor tiene que ser así, sin hipocresía. Esto es importante porque hay mucha gente que es hipócrita por cultura en general o por enseñanza familiar en particular. Sin embargo, este amor se trata de un amor fingido, que no viene del Señor, que es justo lo que Pablo está diciendo, que el amor no tiene que ser fingido, sin fingimiento. El amor del Señor no es hipócrita, sino de verdad. Y el amor de verdad a veces también trae momentos en los que debemos de ser exhortados y debemos de exhortarnos los unos a los otros y también llamar la atención para corregir ciertas áreas. Dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno, y esto creo que también puede ser en nuestras relaciones. Por ejemplo, está claro que todos tenemos que rechazar lo malo y seguir lo bueno. Si hay mala intención, debemos de aborrecerlo. Si hay pecado, debemos de aborrecerlo. Si hay crítica, debemos de aborrecerlo y apartarnos. Si vemos, por ejemplo, algo en nuestros hermanos que es malo, que demuestra carnalidad o algo que sea aborrecible al Señor, no debemos seguir el juego sin aborrecer estas acciones y seguir lo bueno. Un amor falso para no hacer daño, un amor fingido o para no causar que la persona se encuentre mal, se demostraría en no exponer lo que es malo, para no hacer que la persona se sienta mal. Eso es un amor fingido, es un amor que no viene del Señor, que no busca lo bueno. Sin embargo, un amor de verdad sin fingimiento también incluye, aparte evidentemente del servicio de los unos a los otros, etcétera, está llamado a la exhortación y al aborrecimiento de lo malo. Así que aborreced lo malo y seguid lo bueno en nuestras relaciones también es saber decir a las personas cuando lo que están haciendo no es conforme a la Biblia y tener ese amor de verdad, que es el amor que tiene el Señor por nosotros, que nos llama a la corrección por nuestro propio bien. Y luego también, evidentemente, en nuestra vida propia tenemos que aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Si vemos algo que es malo, algo que es carnal, nosotros como cristianos debemos de aborrecerlo. Cualquier cosa que veamos o cualquier concupiscencia que nos pueda venir, como lo dice Santiago, en Santiago 1:15 al 17, tenemos que rechazarlo y aborrecerlo. Luego dice en el versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amor fraternal es el amor Filadelfia, de filos, que es amor, y adelfos, que es hermano. Está diciendo amaros como hermanos de carne, como si fuéramos familia. Esto indica que la manera que tenemos que amarnos es de la misma manera que haríamos con nuestra familia. Por lo tanto, de la misma manera que ayudarías a un miembro de tu familia, también así deberías de ayudar a tus hermanos en Cristo. De la misma manera que te preocupas en las tribulaciones y te gozas de los momentos buenos de tus familiares y de tus personas queridas, así deberías hacer con los hermanos en Cristo, sin apatía, sin envidia. Sin apatía cuando están las cosas mal a los hermanos y sin envidia cuando le van las cosas bien. Tenemos que gozarnos con ellos, gozarnos con los que se gozan y estar entristecidos y apoyar a las personas que están tristes. En cuanto a honra, prefiriéndolos unos a los otros. Esto es parecido a lo que decía anteriormente de no tener más concepto de sí del que debemos tener en el versículo 3. Sin embargo, la palabra utilizada por Pablo, proegeomai, se trata de un hapax legomena, una palabra que solo existe o que solo ocurre una vez en el Nuevo Testamento. La manera más fácil de entenderlo sería como la de mostrar apreciación, respeto y honra los unos a los otros. Esto indica también que existe la posición de los cristianos de siempre pensar en los demás y no en sí mismo. Esto es algo que Pablo menciona, por ejemplo, en Filipenses 2:3 y parecido también a lo que dice en Efesios 5:21, cuando dice en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
Y en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. De esto todo el mundo hacerlo cambiaría radicalmente la manera en la que la gente se trata entre ellos en la iglesia y evitaría muchos problemas. De hecho, por ejemplo, esto ayudaría para que Pablo no tuviera que decir a los de Corinto en esa época que mejor tendrían que sufrir el agravio y ser defraudados. Así que si nosotros nos consideramos inferiores a los demás y somos humildes y que todos los demás son superiores a nosotros, no habría problemas ni fricciones en la iglesia. Esto es lo que tenemos que pedir al Señor todos los días en nuestra vida, que seamos así. Versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aquí Pablo habla ahora a lo que requiere actividad, energético, algo dinámico. En esto no hay que ser perezoso. Tenemos que ser diligentes, activos en las cosas que lo requieren. Pablo sigue exponiendo que esto se debe de hacer de una manera ferviente en espíritu. Esta palabra ferviente es como ceo, ¿no? Con sentimiento de entusiasmo, veneración, admiración hacia algo. Nuestro espíritu tiene que ser el de estar sirviendo al Señor con diligencia, fervientes y no siendo perezosos. La palabra que utiliza Pablo para ferviente ocurre un total de 2 veces en el Nuevo Testamento. La otra, con relación a la manera que Apolos tenía de defender el Evangelio. Es muy interesante cuando dice en Hechos 18:25, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Aquí vemos de espíritu fervoroso y Pablo dice fervientes en espíritu. Vemos cómo existe esta cualidad, esta forma de ser fervientes, es forma de hablar del Señor con diligencia en todo lo que concierne al Señor. Luego dice sirviendo al Señor, importante porque el verbo que utiliza Pablo es douleo, que implica esta servidumbre, esta esclavitud, que es cómo tenemos que actuar, la relación que tenemos que tener con el Señor. Luego dice en el versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza, la primera parte del versículo. Súper importante porque ya vimos cuál era la esperanza del cristiano, la glorificación, el estar cara a cara con Dios. Se trata del peso de gloria que nos espera, por lo cual la tribulación no es nada, como decía Pablo en 2 Corintios 4:17. Importante ver cómo no dice que no todo va a estar perfectamente, según los parámetros del mundo, sino perfectamente según la voluntad de Dios. Y hay que estar gozosos en la esperanza, como dice Pablo en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Cuando dice sufridos en la tribulación más exacta sería permaneciendo firmes o pacientes en la tribulación, porque la palabra que Pablo utiliza, hipomeno, tiene este tipo de connotación, como en la traducción de Mateo 24:13, que dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La palabra sufrir es pasjo, por lo tanto la traducción más correcta es de permanecer pacientes en la tribulación, que contrasta perfectamente con lo que va a decir después de estar constantes en la oración, porque hay que permanecer, perseverar y ser pacientes en la tribulación y ser constantes en la oración, lo cual recuerda las palabras de Pablo en Romanos 5:3-5, cuando dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por lo tanto, durante la tribulación tenemos que estar gozosos y mantenernos siempre en oración. Se puede observar el contraste importante de la paciencia en la tribulación y cómo va acompañada de la oración, muy parecido a lo que Pablo dice en otras partes, como por ejemplo en 1 Tesalonicenses 5:16-18, estad siempre gozosos, le dice después, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vemos cómo estas dos cosas van juntas. Perseverancia en la tribulación, esperanza y la oración sin cesar. También lo vemos que lo dice David, por ejemplo, en el Salmo 27:13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Vemos la esperanza, ¿no? Y Jesús también lo dice con relación a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Versículo 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. La palabra para compartir que utiliza Pablo es koinoneo, que implica participar, compartir, tener en común o tener parte. Aunque en ocasiones se puede utilizar para ser participantes de las aflicciones, como por ejemplo en 1 Pedro 4:13 con las aflicciones de Cristo, el contexto de lo que viene aquí a decir Pablo se enfoca más en compartir en el sentido de ayudar.
Dice practicando la hospitalidad. Como dice el comentario contextual de la Biblia, en la antigüedad la hospitalidad quería decir alojar a los viajeros sin costo alguno en la casa de uno mientras estuvieran en la ciudad. Normalmente ellos llevarían consigo cartas de personas en quienes sus anfitriones confiaban, atestiguando que debía aceptárseles como huéspedes. Esto es un ejemplo de cómo no debemos descuidar a las personas de la iglesia que están con necesidad. En muchas ocasiones las iglesias se encargan de dar a los de afuera, pero se nos olvida que hay también que encargarse de la gente de la iglesia. Y esto también incluye a pastores, misioneros, etc. En Mateo 10:42 dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Para más lectura acerca de este tema, se recomienda leer 2 Corintios 8 y 9, donde Pablo habla de este tipo de ayuda en la iglesia, donde se ve como Pablo en la iglesia hace un énfasis en cuidar a los creyentes, siempre sabiendo que son gente que conocemos, que son gente cristiana, que sigue a Dios de verdad. Esto implica que hay que dar a los necesitados de afuera, pero también a la gente de la iglesia que tiene necesidad. Versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Como hemos dicho, muchas veces aquí Pablo vuelve a demostrar el conocimiento que él tenía de Jesús y acerca de lo que él dijo. Recordemos Mateo 5, 44 o 48, dice el Señor, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por lo tanto, los que van en contra de nosotros merecen nuestra bendición, justo todo lo contrario de lo que el mundo nos dice de hacer, recordando que maldecir es hablar mal de alguien, criticar y no solamente mandar maldiciones espirituales. Cualquier persona que hable mal de otra persona la está maldiciendo. Así que vemos cómo sigue este contraste de cómo servir, cómo aplicar los dones y cómo aplicar las virtudes cristianas en la iglesia que van completamente en contra de cómo el mundo actúa, ¿no? En general. Dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Aquí Pablo está hablando de otro tipo de gozo, no del gozo de la esperanza que hablaba en el versículo 12 que acabamos de ver. En este caso, Pablo habla del gozo que experimentan las personas en sus vidas. De la misma manera, el llorar se aplica al llanto que las personas experimentan en esta vida. Todo esto va ligado con lo que Pablo estaba hablando antes de tratarnos entre todos con amor fraternal. Gozaos con los que se gozan. Esto no significa que debamos estar tristes porque a alguien le ha bendecido el Señor, ni mostrar envidia. Cuando ponemos a los demás por encima de nosotros, como decía Pablo antes, cuando alguien se compra una casa, por ejemplo, y todavía nosotros estamos viviendo en nuestro apartamento, entonces nos gozamos, porque para nosotros ellos están en más estima. Pues nos ponemos siempre en segundo lugar. Esto es importante verlo de la forma que el Señor quiere que lo veamos y cómo todo cambia, ¿no? Y también nos dice en qué situación estamos espiritualmente. Este concepto del que Pablo habla y que el Señor dice a través de Pablo es más difícil, ahora que lo entendemos así, de asimilar en la carne, ¿no? En ocasiones es más fácil llorar con los que lloran, aunque a veces, si no son personas familiares, somos un poco indiferentes y actuamos apáticamente. Lo importante que vemos es cómo tanto alegrarse con los que se alegran como llorar con los que lloran habla de un amor de verdad entre hermanos. Así que si alguien le bendice el Señor de alguna forma y están gozosos por cualquier cosa, tenemos que gozarnos con ellos y no tener envidia. Luego dice llorad con los que lloran, de la misma manera que tenemos que mostrar alegría con las personas que están alegres, ahora también tenemos que llorar con los que lloran. Por lo tanto, cuando un hermano esté pasando por un mal momento, no debemos echarle en cara todas las bendiciones que estamos experimentando. Hay que tener sabiduría, debemos tener empatía con nuestros hermanos en Cristo y demostrar amor de verdad. De la misma manera que actuaríamos con las personas de nuestra familia cuando las cosas les van mal, si realmente hay amor por las personas de nuestra familia, ¿no? Como tendría que haber también, así debemos de demostrar con las personas del cuerpo de Cristo. Cuidado, oración y preocupación con todo lo que están pasando. Recordemos que ahora estamos en la familia de Cristo y somos todos uno y tenemos que tener la mente de Cristo, esta mente sacrificial que él tuvo y de amor. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Aquí Pablo ahora llama a la unidad y toca el orgullo de las personas,
cómo no debemos nosotros de ser orgullosos y cómo no debemos de asociarnos con los orgullosos. Importante, las asociaciones como también nos hacen cambiar. Muchos conocemos a personas que son sabias en su propia opinión y ante este tipo de personas Dios te dice que no debes de asociarte con ellas, sino con los humildes. La razón es porque todo se pega, tanto la altivez como la humildad. Dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Esto no solamente se aplica a cualquier tema, pero también con relación a la Biblia. Tenemos que someter nuestra opinión y nuestra voluntad al Señor, a lo que dice el Señor en su palabra. Recordemos la advertencia que Pablo dijo al principio en Romanos sobre este tipo de acto. Dijo en el capítulo 1, 21 al 22, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Así que no hay que ser sabios en nuestra propia opinión porque acabamos siendo necios. Por lo tanto, el Señor nos dice que tenemos que asociarnos con personas humildes y que tenemos que poner nuestra sabiduría en la verdad de Dios y no en nuestra propia opinión. Aquí Pablo hace una mención de Proverbios 3.7 cuando dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Aquí en Proverbios 3.7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Aquí ves la mención de Pablo en Romanos y la mención en Proverbios. Así que como veis no siempre dice como dice la palabra o como dice la escritura o como dice el profeta, etc. Hay veces que menciona cosas porque su mente estaba llena de la palabra del Señor, que es como tiene que estar la nuestra para que cuando hablemos proclamemos verdades de esta forma. No paguéis a nadie mal por mal, versículo 17, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Pablo ahora se enfoca en cómo debemos de tratar con las malas acciones de los demás hacia nosotros. Primeramente es importante ver cómo se trata de una generalidad, algo que no solamente debemos de hacer con nuestros hermanos, sino también con todos los demás. Esto implica que tenemos que actuar así en cada momento y no siendo una persona hipócrita con el trato que tenemos con las personas de afuera o con las personas en la iglesia. Esta doble cara que algunos tienen, que en la iglesia son muy buenos y fuera de la iglesia no lo son. Y estas palabras de Pablo recuerdan a lo que dijo Jesús en Mateo 5:39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla, vuélvele también la otra. Dice, si es posible, en el versículo 18, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Aquí vemos, como siempre, como nuestro deber como siervos de Dios es el de estar en paz con todos, lo cual implica algo general, tanto los de afuera, como hemos dicho antes, como los de dentro. Pero vamos, como también dice, una cosa importante, en cuanto dependa de vosotros. Esto quiere decir que si la otra parte no quiere estar en paz, aunque nosotros sí queramos, nuestro deber ya ha sido cumplido y estamos libres. Versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Estos son unos versículos muy poderosos a la hora de cómo debemos de actuar en cualquier situación. Nuestra venganza no es buena ni es justo, como dice Santiago 1, 19 al 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tenemos que dejar que sea el Señor quien actúe y no nosotros. Eso también recuerda las palabras de Proverbios 20:22 cuando dice, no digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Después Pablo hace una mención a Deuteronomio 32:35 cuando dice, mía es la venganza, yo pagaré, que es una mención que también hace el autor de Hebreos en Hebreos 10:30. Vemos aquí, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto es una cita de Deuteronomio 32:35. Mía es la venganza y la retribución. El mensaje de Dios es claro. No debemos de ejercer nosotros la venganza, sino dejar al Señor que Él lo haga. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Bendecir a los demás y que el Señor trate con ellos como Él quiera. Versículo 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Aquí Pablo menciona Proverbios 25, 21 al 22. Vamos a verlo. Es aquí como dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y Proverbios 25, 21 al 22. Si el que te aborreciere tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. La mención de Pablo es una cita palabra por palabra de la Septuaginta. La primera versión que vais a ver aquí a la izquierda es la versión del griego y la segunda de la Septuaginta para que veáis que es exactamente lo mismo. Podéis ver y comparar, parar la pantalla y ver cómo
Pablo escribe una cita específicamente igual palabra por palabra que Proverbios 25, 21, 22 en la Septuaginta. Súper interesante. Aquí vemos las expectaciones que Dios tiene de los cristianos y cómo debemos de actuar con las personas que nos aborrecen. Recordemos las palabras de Jesús en Mateo 5 que hemos visto antes, ¿no? Dice, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Pues hay dos tipos de interpretaciones. Una se trataría de cómo nuestra actuación amable y la continua rebeldía de la persona que nos opone, esto hace que se amontone más juicio o ira de Dios sobre ellos al mantenerse en su pecado. Sin embargo, parece que por el contexto que Pablo aquí está hablando, esta referencia que hace sobre las ascuas sea con relación a la persona siendo llevada al arrepentimiento por nuestras obras de amor no merecidas. De hecho, Pablo podría estar dando mención a una costumbre egipcia en la que las personas que querían mostrar su contrición llevaban una sartén con ascuas de fuego en su cabeza. Las ascuas de fuego representan el dolor de la vergüenza y la culpabilidad. En este caso, Pablo querría decir, si así fuese lo que Pablo quería estar diciendo, que haciendo el bien haces que la persona que es tu enemigo se avergüence de su mal y se vuelva arrepentido. Que recuerda lo que dijo Pedro en 1 Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Por lo tanto, nuestras acciones de no devolver mal por mal no son solo un reflejo del amor de Dios, junto con una manera de expresar nuestro amor hacia el Señor, evidentemente, nuestro cuerpo ofrecido como sacrificio vivo. El no devolver mal por mal también hace que nuestros enemigos se planteen cosas y puedan avergonzarse de sus acciones y de sus hechos e incluso ver la mano de Dios y convertirse. Así que es importante nuestro ejemplo y el de no pagar mal por mal, bendecir, dejar que el Señor hable, porque no sabemos lo que esta persona que estamos pagando bien por mal puede sentir y qué puede estar viendo y cómo el Señor puede estar trabajando en estas personas. Así que es muy importante. Y el versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así es como Pablo concluye esta parte práctica de cómo tenemos que actuar con los hermanos, este amor fraternal y con nuestros enemigos, bendiciéndolos, llamándolos. El mensaje de Dios es claro, no dejes que el mal te consuma, sino véncelo con el bien. No contrarrestar el mal con más mal, con nuestra venganza propia, sino con el amor de Dios. Por eso debemos tener la armadura de Dios, que no es de armas humanas ni físicas. Recordemos lo que dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad de las regiones celestiales. Así que, ¿qué es lo que hemos visto hoy? Pues bueno, después de decir Pablo que tenemos que presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo para poder saber la buena voluntad del Señor agradable y perfecta, y que no tenemos que conformarnos al mundo, pues esto viene derivado de esta vida sacrificada al Señor, que también viene derivado de nuestro amor demostrado por lo que ha hecho Él por nosotros. Entonces debemos de utilizar los dones que Dios ha repartido por gracia de una manera apropiada, no pensando que somos superiores a los demás. Y como hemos dicho antes, tampoco estar de brazos cruzados, porque estaremos rechazando el don por gracia, y tampoco utilizando estos dones o beneficiándonos de estos dones a nosotros mismos de una manera, por ejemplo, monetaria o que nos dé fama, porque esto también sería rechazar el don de Dios. Pues el don de Dios siempre es para que el Señor sea glorificado y no nosotros. Tenemos que amarnos los unos a los otros con amor fraternal, ayudándonos los unos a los otros, sufriendo y regocijándonos juntos en todo momento. Tenemos que bendecir a nuestros enemigos, ayudarles, mostrar misericordia y amor y no pagarles mal por mal, dejando siempre la venganza al Señor, porque no sabemos lo que nuestro pagar bien por mal puede acarrear a esta persona. Y para finalizar, no tenemos que ser vencidos por el mal, sino vencer el mal con el bien. Y con esto, hermanos, terminamos el episodio de hoy. Espero que haya podido ser de bendición. Como siempre digo, si tenéis alguna duda o alguna pregunta, me podéis mandar un email o escribir un mensaje en la sección de comentarios aquí abajo y yo os responderé lo antes posible. Que Dios os bendiga y nos vemos la semana que viene.